Hola, buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 23 de junio y pues aún no hemos iniciado una nueva semana, es un fin de semana un poco más largo por el día festivo de hoy, un día de descanso, eh, pero seguimos dando gracias a Dios como todos los lunes. Por el fin de semana pudimos congregarnos y pues especialmente este fin de semana descansar, pero siempre damos gracias especialmente por el poder estar juntos, adorar, exaltar el nombre de Dios, congregarnos juntos y pues vamos a orar para poner la nueva semana que iniciaremos el día de mañana en las manos de Dios. Vamos a orar, seguimos orando por nuestro país y aunque a veces las cosas se calman, se siente que no ha pasado muchas cosas, nosotros no podemos dejar de orar, de clamar por nuestro país y ponerlo en las manos de Dios. Entonces vamos a orar y a dar gracias. Señor, te damos gracias por el fin de semana que nos has regalado. Gracias por la oportunidad de congregarnos, de estar juntos, adorar y escuchar, Señor, la predicación de tu palabra. Seguimos orando, clamando por nuestro país, intercediendo por nuestro país, Colombia, para que tú estés en medio de nosotros, en medio de cualquier brote de violencia, Señor, que pueda surgir en nuestro país y en medio de las situaciones difíciles. Señor, que tú estés con nosotros y que tú bendigas nuestro país. Nosotros seguiremos haciendo nuestra labor de orar, de interceder y de poner nuestro país en tus manos y nuestra confianza y nuestra fe en ti. Te oramos también, Señor, por la meditación de esta noche, que tu palabra siga transformando, cambiando y guiando nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche, la segunda carta de Pablo a Timoteo, ya el capítulo 3, y vamos a hacer la meditación del versículo 1 al versículo 5. Dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A tales evita. Llama mucho la atención, la Biblia tiene muchas partes de la palabra en donde habla acerca de los últimos tiempos y nunca se nos da algo que nosotros nos gustaría seguramente tener algo más concreto, sino algunas pistas para tratar de discernir. Y una de las cosas a la que sí nos llama la Biblia es que nosotros debemos estar pues muy pendientes de los tiempos y de las cosas que están sucediendo alrededor. Aquí no hay algo en común de los tiempos que podríamos mirar en los países, como hay en otros lugares en donde se habla de guerra, rumores de guerra, sino que aquí cuando se habla de los últimos tiempos, menciona con respecto a ellos que van a ser tiempos difíciles, pero hace una descripción de cómo van a ser los hombres en los últimos tiempos. Y hace una lista que es bastante extensa y no queriendo decir que los hombres van a tener algunas de esas cualidades, sino que los hombres van a tener todas de esas cualidades. Seguramente nosotros podemos pensar en algunas de esas cualidades que leímos, que pueden ser algo muy marcado seguramente en nuestra época, y si nosotros pensáramos en otras épocas seguramente también podríamos encontrar algunos de estos rasgos, pero una de las cosas que parece ser fundamental aquí es que cuando se habla de los últimos tiempos y estas señales de cómo iban a ser los hombres, es que iban a tener todas estas cosas, es decir, que van a ir acumulando todos estos antivalores, todas estas cosas malas en las que se mencionan: blasfemos, desobedientes a los padres, soberbios, ingratos, irreverentes, sin amor. Y es una lista bastante extensa. Es decir, en general, cuando se avecinen los últimos tiempos, los hombres en general van a tender a tener cada vez más cosas malas. No es que ahora
podríamos decir, no, estamos viviendo tiempos en donde los hombres son desobedientes a los padres o ingratos. Pero en las otras cosas que se mencionan se van a ir acumulando de tal manera que va a ser una generación de hombres en donde no hay cosas, casi no hay cosas positivas. Y seguramente hemos vivido generaciones difíciles, muy fuertes, pero aún no hemos, yo creo, aún no hemos llegado a una degeneración de los valores de la humanidad o del hombre, en donde uno pueda hacer este listado tan extenso de cómo se caracterizan los hombres. Sin duda alguna se han ido añadiendo varias cosas a la lista, y pues como estamos, aquí se habla acerca de los últimos tiempos, de los últimos días y de tiempos difíciles, seguramente con el pasar de los días eso se va a volver más general. Pero seguramente una de las cosas que más nos debe de llamar la atención es hacia el final. Todo este listado termina diciendo: van a ser amadores de placeres en vez de amadores de Dios. Entonces, lo que va a hacer esta caracterización de los hombres de los últimos días va a ser una generación de hombres no solamente con estos antivalores o estas cualidades perversas, sino que todo eso va a girar en torno a sí mismos en lugar de amar a Dios. Es decir, se va a desplazar el lugar de Dios. Y eso sí es seguramente una indicación más precisa de los últimos días. En los últimos días se va a ir dejando de lado a Dios y se va a poner en su lugar a los placeres del hombre y a lo que el hombre anhela y desea seguir. Y menciona una cosa que es muy importante, dice: van a tener apariencia de piedad, pero han negado el poder de Dios. Es decir, aunque niegan a Dios y aunque niegan amar a Dios, van a tener apariencia de ser religioso. Y en ese sentido sí vivimos en una época en la cual los hombres por un lado han dejado a Dios, de lado han dejado de amar a Dios, y todos aparentan ser muy religiosos. Vivimos en una época en donde se debe respetar todas las creencias, todas las religiones, y las personas salen con unas creencias bien diferentes y parecieran ser apariencia de piedad, pero en el fondo no aman a Dios. Nuestro llamado siempre desde la palabra es a estar pendiente de los tiempos, que son las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, eh, y clamar siempre a Dios por lo que esté sucediendo y que Dios sea nuestra guía. Debemos estar leyendo nuestro contexto, las cosas que están pasando a nuestro alrededor, sin pánico, confiando cada día en Dios y con una cosa segura, que es lo único que tenemos seguro, es que cada día que avanzamos pues nos acercamos más hacia el final. Y no sabemos si ese final que la Biblia avisora, el final de los días, como lo menciona aquí, será dentro de unos días, dentro de unos meses, dentro de unos años o unos siglos más o incluso milenios. No lo sabemos, con certeza no lo podemos saber, pero sí estamos llamados a discernir el tiempo y a leer los tiempos y a leer las épocas, en este caso a leer las generaciones y los hombres a la luz de la palabra, y no confiarnos de lo que sucede a nuestro alrededor, sino confiarnos de lo que la palabra dice. Y una de las cosas que termina diciendo toda esta lista de cómo iban a ser estos últimos hombres, para decir: a tales evita. Con esas personas no nos debemos de rodear, y debemos buscar rodearnos de personas que aman verdaderamente a Dios con su corazón, y aquellos que no, hablarles de ese amor de Dios para que le conozcan y le amen como a nosotros. Con esta meditación quiero invitar a que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por las enseñanzas de tu palabra. Enséñanos a ser más conscientes de los últimos días, pero también ser más conscientes de nuestros tiempos en los que nos ha tocado vivir, a poder leer lo que pasa a nuestro alrededor, a ser buenos lectores de nuestra realidad y a todo pasarlo a través de tu palabra. Que tu palabra sea la que nos guíe, que tu palabra sea la que nos consuele y que tu palabra sea la que nos dé esperanza. Enséñanos a evitar a estos hombres perversos de estas últimas generaciones en los últimos días de la humanidad, y enséñanos a nosotros siempre a reflejar y a mostrar tu luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen inicio de semana a partir de mañana. Hasta luego.